Muchas gracias por acompañarnos, aunque se ve lejano aquella tarde de un viernes de marzo cuando el gobierno anunció el primer caso de COVID en el país. Ya pasaron 2 años y para hacer un balance de lo que ha pasado en este tiempo han sido 24 meses cuando hubo buenas noticias, otras no tan buenas, hubo olas pandémicas, hubo restricciones, hubo otros momentos. Nos acompaña uno de los protagonistas de este periodo, de este proceso, que ha sido el ministro de Salud, don Daniel Salas, quien nos va a ayudar a hacer un pequeño balance, un recorrido por lo que ha pasado hasta ahora y por lo que podría venir. Muchas gracias por acompañarnos, don Daniel. No, no, con todo gusto, Tomás, con todo gusto. Rápidamente, yo le hacía la consulta antes de empezar. ¿Ya tenemos mejores noticias o un panorama más positivo a estas alturas de la pandemia? La buena noticia que tenemos es que el nivel de inmunidad en la población es bastante fuerte, tomando en cuenta la vacunación, tomando en cuenta, obviamente, que el 26% de todos los casos que se dieron en el 2020, 2021 y 2022, en lo que llevamos, pues han sido en enero y febrero. Entonces, también eso hace que la inmunidad natural también aumente, ¿verdad? Per se. Pero lo que sí es que no se vislumbra, a menos que vaya a surgir una variante del virus con un cambio tan dramático, una mutación tan fuerte, como que vaya a hacer que las infecciones graves, ¿verdad? Los cuadros graves vayan a repuntar. Entonces eso en realidad es algo bastante positivo. Confiamos en que se mantenga así. Todavía estamos bajando la bola, ¿verdad? Estamos en un momento en que la bola está disminuyendo, pero no es que ya salimos de ahí. O sea, eso significa que todavía hay transmisiones, todavía hay hospitalizaciones, ¿verdad? En menor cuantía que en las semanas anteriores, pero sí se están dando todavía. Entonces, eso es importante para, pues, guardarnos todavía un poquito más cumpliendo ciertos protocolos. Y desde el punto de vista científico y técnico, ¿cuándo es que vamos a poder decir efectivamente acabó la pandemia? ¿O a quién le corresponderá notificarlo de esa forma, don Daniel? Le corresponde a la Organización Mundial de la Salud, que es el ente de Naciones Unidas que coordina ese tipo de declaratorias, tanto lo que es la declaratoria oficial de que estamos en un estado de pandemia, como el levantamiento propiamente. Y lo que se toma en cuenta para estas declaratorias son parámetros en donde vemos ya una estabilidad mundial, donde vemos que ya los casos que se están dando, porque recordemos que cuando pasamos a un periodo de pandemia, a una endemia, ¿verdad? Que es cuando ya la enfermedad convive con nosotros, sí pueden haber epidemias. O sea, sí, en medio de las endemias, que por ejemplo nosotros tenemos una endemia de dengue, tenemos una endemia de influenza, ¿verdad? Donde ya el virus circula con cierta regularidad, o más bien circula constantemente, pero las transmisiones llegan un momento en que se incrementan por generalmente condiciones climáticas. Y entonces eso lleva a que haya epidemias. Y las epidemias sí presionan de alguna forma los sistemas de salud, pero no en la magnitud tan fuerte como lo hacen las pandemias. Entonces, cuando la OMS empieza a monitorear y ve que ya hay un comportamiento más regular, donde ve que los servicios de salud no están saturándose o sobresaturándose, ¿verdad? Donde ve que ya, y pues eso va a ser facultado mucho por la inmunidad, ¿verdad? Que también ha ido avanzando a nivel mundial, es cuando ya van a declarar, ¿verdad? Que tenemos un estado diferente a la pandemia. Ok. Permítame preguntarle, en los últimos 2 años conocimos Delta, conocimos Omicron, conocimos las otras variantes cuando en su momento tenían nombres no adaptados a esas letras griegas. ¿Qué pasó con qué ha pasado con ellas? Porque en este momento al final hablábamos siempre de Omicron, nos disparó los casos, pero en este proceso, ¿qué pasó con Alfa? ¿Qué pasó con Delta? ¿Qué es lo que va pasando? Que pierden vigencia, pierden fuerza. ¿Qué ocurre con ellas? Lo que ocurre, Tomás, básicamente es que empiezan a circular muy fuertemente y llega un momento en que ya las personas, cuando no estaban vacunadas, siempre quedaban personas susceptibles de enfermarse. Cuando ya se vacunan, siempre quedan personas que se pueden enfermar, pero vemos que, por ejemplo, en el caso de la vacunación, la cantidad de personas que se enferman gravemente sí descendió importantemente. Y las nuevas variantes no es que han llegado a desafiar de una forma muy importante esa protección conferida contra la enfermedad grave, pero sí contra las infecciones normales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las nuevas variantes siempre van buscando quién está susceptible. Que no está vacunado, ok, puedo enfermarlo, lo enfermo. Que no tuvo defensas efectivas después del cuadro natural, lo puedo enfermar, lo enfermo. Pero llega un momento en que, como indicábamos anteriormente, la inmunidad por las vacunas y por los mismos padecimientos, ¿verdad? Exposiciones naturales al virus, empiezan a convertirse en ya más bien aliados de la humanidad, ¿verdad? Porque eso ya empieza a levantar la inmunidad, a los anticuerpos, la inmunidad celular. Entonces eso lleva justamente a que las variantes ya no agarran tanta fuerza.
Variantes hay un montón. Recordemos también que las variantes de preocupación son las que en realidad, ¿verdad?, nos han puesto un poco más al hilo, pero variantes y el virus va a seguir mutando. O sea, no es que porque se declare el fin de la pandemia, decimos que se puso un capítulo final a las mutaciones del SARS-CoV-2, ¿no? Igual de con influenza. Usted sabe que los virus de influenza que conviven con nosotros y que nos dan la gripe, ¿verdad?, de vez en cuando, la estacional, en algún momento fueron pandémicos, ¿verdad? En algún momento se comportaron con una tasa de hospitalización en la población mucho mayor de lo que después empezamos a ver. Entonces, y usted ve que los virus de influenza siguen mutando, ¿verdad? El virus sincitial respiratorio y pues tendrá sus variaciones genéticas también. Los virus en general, ¿verdad?, son activos en esto de compartir material genético y cambiar su estructura un poco, pero no es que llegan a cambiar radicalmente, generalmente. Uno no puede tampoco decir que eso nunca va a ocurrir, sí puede ocurrir, pero generalmente no es que llevan a cambios tan severos, tan fuertes, que vayan a originar per se otra pandemia, a menos de que ya compartan material genético con otro, ¿verdad?, con otro ser, con otro, un intermediario, por ejemplo, ¿verdad?, como ha ocurrido en el caso de los virus de influenza, que el coronavirus no se puede decir que eso puede ocurrir, pero en influenza sí pueden compartir, por ejemplo, genes con virus aviares o con virus porcinos, ¿verdad? Y entonces eso hace que el virus cambie más sustancialmente. Ok. Hay un concepto que yo te mencioné en otro momento, que es la parte de la inmunidad. La famosa inmunidad de rebaño, con la evolución que tuvo el SARS-CoV-2, va a ser posible, es un concepto que se mantiene vigente. Entre los contagios que tuvimos y la vacunación, ¿va a poder afirmarse el concepto? ¿O es una de esas cosas que fueron cambiando conforme avanzamos con la pandemia, don Daniel? Bueno, la inmunidad de rebaño académica o formalmente definida lo que busca es tener una cantidad de población vacunada tal que empiezan a cortarse las cadenas de transmisión. Con el virus de SARS-CoV-2, lo que se vio es que, por ejemplo, la última variante Omicron, para lo que es infección, resulta que con 2 dosis sí cayó, ¿verdad? Digamos, la protección para transmisión. O sea, no es que se vino a cero, pero sí se bajó bastante. Entonces, esa aspiración de que no iba a haber más transmisión con la vacuna, pues en realidad cambió. Sí cambió lo que se tenía, digamos, esperado en un inicio. Y entonces lo que vimos sí es que se sostenía mucho la inmunidad, lo que yo hablaba anteriormente, contra la enfermedad grave. Entonces, en realidad, si lo que estamos ahorita viendo es que nuestra misión o nuestro objetivo siempre ha sido principalmente que los servicios de salud no se saturen y que haya la menor cantidad de fallecimientos posibles. Entonces, desde ese punto de vista, la inmunidad actual sí está favoreciendo que haya la mayoría de la gente que está vacunada y ojalá ya con tercera dosis, ¿verdad?, en caso que corresponda, pues entonces eso estamos viendo que sí mantiene bastante bajas las probabilidades de un cuadro grave. Y eso en realidad pues colabora en esa inmunidad colectiva. Como le digo, que uno podría poner diferentes objetivos, ¿verdad? Sí, el objetivo aspiracional mayor es que no haya transmisión del todo o que haya muy poquita transmisión. Con Omicron, pues sí se dio. A pesar de tener la población vacunada, siempre se dio importante transmisión, pero y se vio, se reflejó en las cifras de hospitalización, ¿verdad? En donde veíamos que a pesar de lo que yo le decía, el 26% de todos los casos que tuvimos en toda la pandemia se dieron en enero y febrero de este año. Sin embargo, cuando vemos a nivel de hospitalización, ese porcentaje bajó rotundamente, ¿verdad? Entonces teníamos ahí, por ejemplo, que en lo que era internamientos por UCI, ¿verdad? Y fue como un 3 punto, bueno, sumado entre los dos fue, aquí tengo un poquito el gráfico para verlo, estábamos hablando que fue como un 6% si acaso, ¿verdad? De todos los internamientos en la pandemia en enero y febrero, versus 26% de todos los casos. Entonces, eso habla mucho de la efectividad de las vacunas y cómo también ha cambiado el panorama, ¿verdad? Y que perfectamente con Omicron, si no hubiera sido por vacunación, hubiéramos tenido una situación súper grave, ¿verdad? A nivel de hospitalización en UCI. Ok. Y en ciencia no podemos hacer una predicción exacta, pero con el camino que llevamos, por ejemplo, con las vacunas, ¿qué panorama se ve? ¿Va a ser necesaria o sería posiblemente necesario una vacunación por año de refuerzo, como pasa con la gripe? ¿Hay otro proyecto que tal vez estas vacunas ya nos ayudaron lo suficiente para cortar estas cadenas? ¿Cómo se ve desde el punto de vista experto, Daniel? Sí, yo creo que en esto todavía no podemos afirmar qué es exactamente lo que va a ocurrir. Se habla de que existen diferentes configuraciones, se hablan incluso de que podría haber la posibilidad de una vacuna, por ejemplo, combinada
virus de influenza, virus de SARS-CoV-2, ¿verdad? Que se pudiera aplicar para no estar aplicando dos vacunas en dos momentos diferentes. Se habla que posiblemente para algún sector de la población sea menos frecuente la necesidad de aplicarse una vacuna de refuerzo, que podría ser una vez al año, cada 2 años, que para algún sector de la población que es más propenso, tiene más factores de riesgo, podría ser que sea más frecuente esa necesidad una vez al año, ¿verdad? O no sé, una vez cada 6 meses. Lo que sí se sabe es que posiblemente sí vamos a estar ocupando un refuerzo en algún momento, porque el virus, como le digo, no es que va a detener su capacidad de mutación y va a quedarse entre nosotros. Entonces, que vaya a existir esa necesidad es lo más seguro, ¿verdad? Eso ya casi que nadie lo está discutiendo, pero lo que sí no está claro todavía es esa frecuencia, ¿verdad? Y exactamente a cuáles grupos de riesgo va a aplicarse qué frecuencia. Eso todavía está tratando de determinarse. Y tras estos 2 años que llevamos en pandemia, don Daniel, ¿cómo recuerdan ustedes esa primera tarde en que tuvimos casos? ¿Cómo, o sea, como, con cuánto tiempo de anticipación se dieron cuenta ustedes desde el panel de monitoreo que tenían? ¿Una hora antes, horas antes de que llegara esa noticia? Cuando nos dimos cuenta que estaba el primer caso, los primeros casos confirmados, Sí, señor. fue rápido. Yo me acuerdo que llegó la noticia de incidencia y ya estábamos esperando, porque ya habíamos tenido algunos casos sospechosos antes y sabíamos que cualquiera de esos podía ser un caso confirmado. Entonces, en realidad, de que nosotros lo supimos a que la población lo supo, no pasó prácticamente nada, ¿verdad? Fue muy poquito tiempo. Ya eso lo veníamos preparando, simplemente fue, pues, terminar de recopilar la información y también informar primero, siempre es el derecho, ¿verdad? A los pacientes que tienen que saber primero, antes de darse cuenta, obviamente, por cualquier otro medio, ¿verdad? Directamente ellos tienen que saber a través de el proveedor de servicios cuál es su estatus, ¿verdad? Entonces, eso siempre se espera y eso es lo que a veces más bien incluso demora, que, ¿verdad? Que la noticia pueda salir antes, pero en realidad no pasó mucho tiempo. Nosotros en eso hemos buscado en toda la pandemia, Tomás, ser muy transparentes y oportunos en la comunicación de la información. Y como le digo, pues una vez quisiera que fuera instantáneo, pero sí hay que cumplir, ¿verdad? Con reunir algunos datos que tal vez no están recolectados desde un inicio, pues para dar la información siempre son mínimos, no es que tampoco uno hace algo exhaustivo, y también cumplir con este protocolo de que éticamente el paciente tiene que saber de primera mano por parte del proveedor de servicios de salud. Y cuando revisamos estos 2 años que han pasado, don Daniel, ¿cuáles son las restricciones que ustedes más valoran, que creen que tuvieron más impacto? ¿Y cómo siguen respondiendo hasta la fecha? Hay gente que va a criticar esas medidas que se tomaron. ¿Cuál es la defensa que ustedes hacen? No, pues de la defensa, en caso de la disminución de aforos, eso, vamos a ver, vamos a hablar de los principios por los cuales se rige la transmisión de virus respiratorios en el mundo. Usted para que tenga una transmisión efectiva tiene que tener mucha movilización y entre más movilización tenga o más personas haya en una concentración de espacio, ¿verdad? Con lugares poco ventilados y obviamente sin uso de mascarillas, usted tiene más personas infectadas. Eso eleva exponencialmente. Entre más movilización, entre menos ventilación, entre más gente concentrada en un lugar cerrado por metro cuadrado, usted va a tener más transmisiones. Eso no lo está inventando Daniel Salas, eso ya es la dinámica establecida de la transmisión de los virus respiratorios. En virus respiratorios como el SARS-CoV-2, como también se transmite vía aérea, que se entiende como cuando alguien incluso puede respirar, está con una carga viral alguien y no se ha dado cuenta que está infectado, pero ya está en ese periodo presintomático, ¿verdad? Donde ya está con mucho virus y está hasta respirando, hasta por ahí, por las mismas, ¿verdad? Que las partículas o las pequeñísimas partículas que pueden escapar por la nariz se quedan en el sitio y empiezan a transmitirse. Entonces, partiendo de esas dos medidas, usted tiene dos formas principales de disminuir el contagio. Uno, haciendo que la gente no se concentre, no vaya a lugares donde hay otras personas, ¿verdad? Y en eso la restricción vehicular es la herramienta que tiene Costa Rica, la restricción vehicular sanitaria, porque aquí no tenemos ley marcial, no tenemos un toque de queda, como sí lo aplicaron muchos otros países desarrollados, ¿verdad? Lo vimos repetidas ocasiones, otros no desarrollados, pero en realidad ese es uno de los modelos en países más militares, con vocación militar, donde pueden aplicar, disminuir movilidad. Y lo vimos muchas veces, disminución de movilidad, y lo hizo no solamente el Ministerio de Salud, estudios por el programa Estado de la Nación, estudios hechos por el Observatorio de Desarrollo, estudios hechos por el CIMPA, estudios hechos por entidades independientes, comprobaban que cuando había disminución clara de movilidad, había disminución de contagios y eso obviamente llevaba a disminución de hospitalización. Y la otra medida
que es súper efectiva también, que es entonces también tener menor concentración en el aforo, ¿verdad? En establecimientos, sobre todo en establecimientos que usted sabe que no puede interrumpir, incluso, ¿verdad? En caso de mayor apremio, como los supermercados, como los hospitales, ¿verdad? Como las farmacias, sí, ¿verdad? En su momento, pero en realidad, en general, sabemos que un aforo disminuido también lleva a menor transmisión y eso combinado con el uso de mascarillas, ¿verdad? Que también pues ayuda muchísimo, pues son las medidas que hemos venido hablando, además del, obviamente, el lavado constante de manos y el evitar, más bien, si alguien está con síntomas ya manifiestos, ¿verdad? Ir a lugares públicos. Pero eso no es algo que inventó el Ministerio de Salud de Costa Rica. Es algo que se ha venido aplicando como factor común denominador en todo el mundo y como le digo, ahí con estudios independientes, ¿verdad? Externos, no solo en Costa Rica, en el mundo alrededor, se ha visto justamente la relación positiva y la disminución del impacto en la crisis hospitalaria y de muertes cuando se toman ese tipo de medidas. Ok, si podemos resumirnos, Daniel, ¿cuáles fueron desde el punto de vista de ustedes los momentos más duros y los momentos, si caben, buenos que tuvimos dentro de estos 2 años de pandemia? Bueno, claro que al inicio, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver, bueno, cómo se organiza esto, los lineamientos generales, empezar a trabajar con la poca información que teníamos del virus, ¿verdad? Porque al principio no se conocían muchas cosas y entonces había que estar trabajando con la información de calidad que tuviéramos. Pero creo que esa parte del arranque de la organización, pues siempre es un tema importante que metió mucha atención de trabajo, ¿verdad? Mucho estar al tanto de cuáles sectores teníamos que involucrar, cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos a distribuir el trabajo y todo esto. Pero otro de los momentos pues, difíciles también me acuerdo perfectamente que fue con el tema de los transportistas, ¿verdad? Donde Costa Rica era prácticamente el único país de Centroamérica que no tenía transmisión comunitaria y los demás países pues, ya tenían transmisión. Entonces uno trataba, ¿verdad? De sostener y sabíamos que los transportistas venían, ¿verdad? Con el virus y que podían originar en todo su trayecto dentro del país, pues muchas cadenas de transmisión y que eso podía convertirse en una transmisión comunitaria y me recuerdo que perfectamente no había comprensión entera del resto de países por eso, porque ya tenían transmisión comunitaria. Entonces ellos veían a Costa Rica como un bicho raro, ¿verdad? Como algo diferente, de que aquí no había transmisión comunitaria y que en realidad ellos no veían por qué estábamos poniendo las medidas que estábamos poniendo. Otro momento, claro que apremiante, fue cuando empezó ya a aumentar el número de casos y sobre todo no de casos, sino de hospitalización y también de fallecimientos. Recuerdo que eso fue muy crítico al inicio, que porque uno estaba ahí, pues, en eso de que no había transmisión comunitaria y ya empieza a establecer la transmisión comunitaria, empieza a haber más transmisión, se pierde trazabilidad, uno pues, obviamente quisiera en un escenario ¿verdad? Ideal no perder ninguna trazabilidad para poner en cuarentena a toda la gente que lo necesita, pero eso también se dio y cuando empieza a aumentar ya la hospitalización en UCI y mortalidad es algo muy duro, ¿verdad? Y sobre todo en el momento en que ya llegamos al estado máximo de capacidad en UCI, ¿verdad? En que uno quería que esto no llegara y al final ocurrió. Me acuerdo que eso, pues obviamente es muy, muy difícil de sobrellevar. Recuerdo también cuando empezábamos con la vacunación y el ritmo, mucha gente quería, ¿verdad? Que se acelerara el ritmo. Grupos que no estaban priorizados por factores de riesgo de enfermar gravemente querían estar de primeros, ¿verdad? Entonces hacía mucha presión pues se hacía lo que se podía porque no había plenitud de vacuna, ¿verdad? Todo lo contrario, era una dosificación que daba la misma casa farmacéutica, pero como de repente empiezan a haber ejemplos de otros países que van vacunando rapidísimo porque sí tienen, ¿verdad? Una cuota mayor de dosis, porque son países desarrollados, países productores, entonces eso, claro que también era bastante frustrante, pero yo creo que como le digo, momentos en todo, si uno empieza, ¿verdad? A clasificar aquí y allá, y siempre hubo momentos de mayor tensión, ¿verdad? En medio de la pandemia, pero ningún momento ha sido como particularmente tranquilo, ¿verdad? Yo creo que siempre hemos tenido, y por eso de las mismas olas, ¿verdad? Que bajan, pero otra vez sube, y esa ha sido la dinámica, ¿verdad? Pero sí, yo remarcaría como esos que le acabo de comentar. ¿Y qué fue lo más complicado de lidiar con los antivacunas? No, yo creo que en esto ellos siempre están, o sea, ellos pues, y posiblemente siempre van a estar antes de la pandemia. O sea, yo me acuerdo en el 2005 que yo asumí la coordinación de inmunizaciones en el Ministerio de Salud y ya el tema estaba, o sea, ya estaban ahí los antivacunas y hablando que la gente no tiene que vacunarse, que tienen que experimentar la enfermedad, ¿verdad? Natural y que mejor con remedios caseros, ¿verdad? Y que todo esto. Entonces, no es algo ajeno, no es algo como que uno diga, hey, esto no, hey", simplemente que en medio de una pandemia, pues obviamente
tal vez se siente un poco más ese peso, ¿verdad? Porque al final teníamos una herramienta importantísima para salir de la crisis, que era la vacuna, y entonces que estaba ya aprobada por el método científico con toda la rigurosidad de todas las fases de los ensayos clínicos para llegar a la parte de comercialización. Y entonces de repente sale gente que niega todo este método científico y empiezan a ver un montón de cosas que no existen, ¿verdad? O que son tergiversadas. Pero eso existirá siempre. Yo creo que la gente que está en contra de la evidencia, de la ciencia, pues ahí está, y son parte de nuestra sociedad y tenemos que aceptarlos y es parte de lidiar con ellos. Como le digo yo, ya empecé a lidiar con esto desde 2005, con esos grupos antivacunas, y convencerlos, a los que están muy aferrados en esto, casi que no hay forma, ¿no? Porque ese es como su mantra, es su forma de ver la vida. Pero por dicha, y en eso yo rescato, la mayoría de la población, la gran mayoría, entiende la importancia de la vacunación, entiende la importancia de la ciencia, del método científico, de la evidencia sólida y actúan conforme a estas situaciones. Entonces, eso es lo más bien que hay que exaltar. La buena vocación que tiene Costa Rica hacia la salud, hacia la ciencia, hacia la vacunación y que al final ha prevalecido por dicha la razón, la lógica, el sentido común, y usted ve los porcentajes de vacunación que justamente son prueba de esto. Cuando empezó la pandemia, algunos expertos decían que después de esto no se volvía a la normalidad como la conocíamos. Ahora que ya recuperamos algunas de las actividades, algunos países más, otros menos, ¿qué elementos de la pandemia ustedes ven que nos van a seguir acompañando? Pregunto acá cosas como la mascarilla, cosas como virtualidad. ¿Cuáles son esos elementos que para ustedes llegaron para quedarse? Bueno, el teletrabajo, usted lo menciona, y no teletrabajo, sino virtualidad, ¿verdad? En general, yo creo que es algo que la misma tecnología nos ha llevado, nos ha facultado, ¿verdad? Los avances tecnológicos, mayor velocidad de Internet, las diferentes plataformas, y eso no solamente es un beneficio desde el punto de vista de menor cantidad de contagios, sino sabemos que en la parte de menor movilidad por la parte de tránsito, menor contaminación, mayor eficiencia en el uso de recursos, ¿verdad? Para las empresas, la gente se siente tal vez más motivada porque tiene más tiempo, ¿verdad? En todo eso que en la conmutación, ¿verdad? Ir hasta el lugar de trabajo y entonces se pierde mucho tiempo, ¿verdad? En eso y entonces ya la gente en su casa puede organizarse mejor y puede hasta tal vez practicar un poquito más de ejercicio, ¿verdad? Cuidar un poquito más su alimentación. No sé, hay muchos beneficios que yo creo que en eso ya se estaba promulgando el teletrabajo desde antes de la pandemia y ahora pues con mucho más razón creo que tiene que permanecer desde el punto de vista que el puesto sea teletrabajable, maximizarlo. No estamos diciendo que sea 100%, pero sí maximizarlo. Creo que es algo que deberíamos siempre fomentar, como le digo, porque hay muchas razones válidas, muchas justificaciones válidas, y no solamente el hecho de disminuir infecciones, sino todo lo que yo le indicaba anteriormente. Y yo creo que el uso de mascarilla, por ejemplo, sí es algo que llegó para quedarse en el sentido de que mucha gente se va a sentir, ya saben que están protegidos y que puede ser que haya un momento de epidemia de influenza o de sistema respiratorio o el mismo SARS-CoV-2 y que usando mascarillas se van a proteger mejor y que van a proteger a los demás. Entonces, yo creo que eso es algo importante, ¿verdad? Que posiblemente eso lo hemos visto y yo me acuerdo antes de la pandemia uno lo veía mucho en países en Oriente, ¿verdad? Personas que iban con su mascarilla y incluso ellos lo hacen por una cultura de, ok, yo estoy con un poco de tos, estoy con un poco de estornudo, no sé si es alergia o puede ser un virus, entonces mejor me lo pongo y así protejo a los demás. Esa es la mentalidad, ¿verdad? Que han llegado en esos países y tenemos que seguirla impulsando acá, porque yo creo que es un método muy efectivo, la mascarilla, de verdad, para prevenir infecciones respiratorias y que podemos tomar en consideración en algunos momentos, de verdad, específicos en el año cuando hay manifestaciones estacionales en estas epidemias por virus respiratorios. Okay. Y finalmente ya le consulto a usted a título personal, ¿qué va a hacer después del 8 de mayo? ¿Cómo se prepara para ese momento después de 2 años que estuvieron ahí, una de las caras más visibles en la política nacional? Bueno, lo primero es sacar vacaciones, ¿verdad? Yo creo que sí buscaría un tiempito, hay unos días para tener ¿verdad? Una pausa en todo esto y tratar de descansar con mi familia. Y no, pues mi puesto en propiedad, ¿verdad? Donde yo trabajo regularmente es en vigilancia de la salud, en el mismo Ministerio de Salud. Y yo soy director de esa dirección y ahí pues ahí eventualmente estaría regresando, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo seguro, ¿verdad? Porque obviamente es mi puesto en propiedad, pero yo creo que sí, lo primero sería descansar un poco, ¿verdad? Tener un poquito más de esparcimiento. Okay. ¿Quedó curado de la política o quedó con el gusanito ahí de seguir cercano? No, yo creo que en este momento yo no estoy pensando en política. La política es importante. Yo creo que la gente responsable, la gente buena,
debe meterse, debe involucrarse, ¿verdad? Gente que quiere generar cambios, porque al final de la política permite justamente generar muchos cambios positivos en las circunstancias, en las condiciones de la población. Y es algo que no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque siempre uno sabe que va a haber mucha crítica, muchos grupos, ¿verdad? Que van a hacer frentes y todo esto, pero es parte de la dinámica. Yo creo que es simplemente entenderlo de esa forma y que al final somos una heterogeneidad, ¿verdad? En el mundo, hay pensamientos diferentes y formas de ver las cosas diferentes, intereses muy diferentes y que al final, pues, es importante siempre que haya gente que se logre involucrar y que sean gente buena, gente comprometida. Yo es que no le digo que yo descarto en algún momento, ¿verdad? Volver en un rol político, pero le aseguro que mi felicidad, mi satisfacción, mi sueño está en seguir desarrollándome en mi área de salud. Ese ha sido en realidad la parte de epidemiología, de salud pública, me encanta, me fascina, eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y de hecho que más bien, siendo ministro, he tratado siempre de no dejar de lado esa parte técnica, ¿verdad? Siempre estarla cosechando o tratando de alimentarla, porque eso es mi felicidad, ¿verdad? Entonces yo, mientras pueda seguir mi carrera en salud, desarrollándome, trabajando, aportando al país desde ese flanco, le aseguro que estaré muy contento y muy feliz también, porque mi preparación ha sido en esa ruta, no en otra. Perfecto. Don Daniel Salas, ministro de Salud, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo. Con muchísimo gusto, Tomás. Un saludo igualmente.